Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Democratizando la educación financiera. El entorno global, tenemos en este momento, en los últimos 30 días, el mundo cambió, un mundo dinámico, incierto, volátil, básicamente por conflictos geopolíticos. Es increíble que en siglo XXI estemos viendo ese montón de misiles, ¿verdad? Ese montón de drones. Ayer Irán atacando Tel Aviv con un racimo de bombas pequeñas, que es la forma como lograron los iraníes romper el domo de Israel. Pero así es el mundo. Y a su vez tenemos un presidente de los Estados Unidos que viene con un concepto de política comercial totalmente distinta a lo que estábamos acostumbrados, de promover la libertad de comercio, el libre intercambio, los tratados de libre comercio, a cambio de lo que él llama el MAGA. Make America Great Again. Y para él, América son los Estados Unidos, aunque para nosotros América incluye nuestros países. Pero eso implica una filosofía de proteger sus mercados, de proteger sus trabajadores, de proteger sus industrias. Y la herramienta preferida por él son los impuestos que afectan las importaciones que pagan los consumidores, que técnicamente los economistas llamamos los aranceles. Vean que el Fondo Monetario Internacional, no más en enero de este año, decía que la economía mundial estaba firme ante fuerzas divergentes. Y yo quiero compartir un video del fondo, son 2 minutos. Por favor, pónganle atención a lo que el fondo estaba viendo en ese momento hacia adelante para el 2026, para el 2027. Vean ahí las tasas de crecimiento de las distintas partes del mundo, porque después nos vamos a comparar, y a mí me gusta preguntar, ¿verdad?, de esas tasas de crecimiento vis a vis las tasas de Costa Rica, para ver si estamos bien o estamos mal. Así que sin más preámbulo.
vieron ahí que el fondo proyecta crecimientos 26-27 para el mundo más o menos similares del 3.3, 3.2, Latinoamérica 2%, 2.2, la zona del euro 1,5, 1.8, son los países que más están sufriendo los temas económicos. Para nuestra fortuna, y ahí la importancia de la división de poderes, recientemente un tribunal supremo en los Estados Unidos invalidó los aranceles globales impuestos por Trump. Se los trajo abajo por ser ilegales en cuanto a la ley que él utilizó. Pero de inmediato buscó otra ley y por un periodo de 90 días impuso un arancel universal único del 10% para todas las importaciones de Estados Unidos. Pero para nuestra fortuna se mantienen las exoneraciones que dejan por fuera de los aranceles ya claramente establecido los productos agrícolas. Eso quiere decir que nuestras exportaciones bananeras, piñeras, tubérculos y demás están fuera del encarecimiento del arancel. Luego, estos dos señores decidieron implementar la operación Furia Épica a finales de febrero, principios de marzo, atacaron Irán y la consecuencia es energética. Las fuentes de energía del mundo, básicamente el petróleo, se disparó, superó los $100, casi los $120, y han habido ataques sistémicos de todas las partes a la infraestructura de gas, a la infraestructura de petróleo, que es la mayor preocupación que hay. Ahí tienen el comportamiento de los últimos 5 años del precio del barril del petróleo. Vean que en diciembre, o más bien me remonto a junio del 2022, hay que tener suerte, ¿verdad? Junio del 2022, cerca de mayo de 2022, el precio del barril del petróleo bajó de $120 y ha llegado o llegó a $60. De diciembre del año pasado a hoy tenemos un precio de $101. Quiere decir que por los movimientos estos bélicos, el precio del petróleo ha subido un 68% prácticamente en 3 meses, $41 más por barril. Esto es bien importante porque la importación petrolera de Costa Rica, que es demanda de dólares, de recope, que podría subir el tipo de cambio, son $2,000 millones. Si el precio se quedara en $100, aplíquele en el 68% de aumento y tendríamos un incremento en el MONEX de demanda de dólares por $1,300 millones. Pero hay expertos, analistas que creen que si la guerra de Medio Oriente se prolonga, el precio del petróleo podría alcanzar los $200. No hay mal que por bien no venga. En ese caso quizás el Banco Central suba el tipo de cambio en Costa Rica. Ahí tienen el otro elemento y es la acumulación en la variación del precio del gas. Esto es bien importante. Hay mucho temor psicológico en las familias europeas que la industria, las familias dependen del tema del gas, que ha subido un 113%. Entonces vean que las dos fuentes principales, gas y petróleo, han subido de precio a consecuencia de la guerra. El BBVA, que es un banco español, advierte que esta guerra podría complicar aún más la construcción de vivienda, en el tanto en que los materiales de la construcción puedan subir y que eso aumente el precio de los edificios o de las casas. Y parece mentira, todo esto es debido a un famoso estrecho de Hormuz, donde sale la mayoría del petróleo del Medio Oriente hacia el océano abierto. Por ahí, para que tengan una idea, en condición normal pasaban 20 millones de barriles diarios de petróleo y pasaban alrededor de 140
barcos petroleros, barcos de gas, barcos de carga, y resulta que hoy apenas pasan 3 valientes. O sea que ha habido una reducción del tráfico por el extremo de Hormuz de un 98%. Y es una movida estratégica de Irán de estar misiliando, por decirlo así, a todo aquel que se arriesgue a pasar por el extremo de Hormuz, y eso es lo que tiene de cabeza los Estados Unidos, que pidió ayuda a sus socios de la OTAN y se la negaron en cuanto a atacar a los iraníes y a abrir de nuevo el estrecho de Hormuz. Entre más se prolongue esto, a pesar de que los países han dicho vamos a liberar reservas, los mercados siguen temerosos y el precio del petróleo no baja de los $100. Y tras de cuernos palos, Irán nombra al hijo del que era líder anterior y asegura que el cierre de Hormuz debe continuar para presionar al enemigo. Entonces, lo que se dijo recientemente de parte de Trump, que estaba teniendo conversaciones con líderes iraníes y que estaba a punto de alcanzar la paz, no es cierto. Él tiene un reto, y es que en noviembre están las elecciones de medio periodo y hay mucha preocupación en el Partido Republicano que a raíz de esta situación bélica que no se quería en el mundo, pierdan las elecciones, y entonces dentro del mismo Partido Republicano ya hay gente que quiere que esta guerra se acabe. Preocupación cuando la directora ejecutiva del Fondo Monetario, después que en enero, en el video, nos decía que el crecimiento estaba robusto, sale a decir hace apenas una semana que advierte a los gobiernos del mundo ante la amenaza de una nueva crisis global. Y lo que gran preocupación causó fue la frase que utilizó: prepárense para lo impensable. Y dio algunas cifras ahí de cuál es el impacto en la inflación por cada 10% de aumento en el precio del petróleo. Yo les dije que ya va por 68%, la inflación sube en 40 puntos básicos y hay una rebaja en las tasas de crecimiento del PIB global de 1/10 por cada 10% de aumento en el precio del petróleo. No hay consenso en los analistas y en los expertos de que esto se vaya a dar. Por dicha, todavía no hay un sesgo a que el mundo vaya a entrar en una recesión global, pero entre más se prolongue esa guerra, la situación que esta señora plantea podría convertirse en una realidad. ¿Cuáles son las implicaciones de una prolongación de la guerra en el Medio Oriente? Bueno, el aumento que ya decía de los precios energéticos, el petróleo, sus derivados, el gas, los fertilizantes y los materiales de la construcción. El cemento, el acero, el asfalto, el vidrio, el cobre, el PVC, todos son intensivos en el uso de energía. Obviamente eso aumentaría los costos de producción, pero también hay problemas de cadena de suministros, logística, seguros que ya son más caros, transportes marítimos que ya son más caros, el fenómeno inflacionario que podría devaluar el tipo de cambio, la subida de tasas de interés internacionales que también presionaría las tasas de interés locales, por lo tanto reduce el ingreso disponible de las familias para financiarse, y eso causaría menor crecimiento económico, más desempleo. Una reducción del comercio mundial, el 80% del comercio mundial se da por el transporte marítimo, en cuanto a cantidad, volumen. En cuanto a valor, es el 55%. En general, la guerra lo que produce es incertidumbre y los agentes económicos se vuelven nerviosos y posponen el consumo, la inversión y con ello el bienestar colectivo. Por eso yo no sé cuál será el santo de ustedes, pero yo todas las noches oro, soy creyente, para que esa guerra se acabe de una vez por todas y que no se prolongue, porque al final todos perdemos.
Y por último, importantísimo, si bien es cierto los bienes agrícolas quedaron exentos, todavía tenemos un inconveniente, y es que Trump anunció que quiere que la fabricación de dispositivos médicos y dentales regrese a los Estados Unidos, porque lo considera una amenaza militar, de que si hay una guerra y hay proveedores de equipo médico y dental fuera de Estados Unidos, que ese suministro se corte y que haya problemas de oferta de esos insumos. Y se abrió un periodo de estudio donde las compañías norteamericanas que están en Costa Rica, y recuerden que el hub de Zonas Francas Mayor en Costa Rica es de equipo médico y dental, que crece al 20% por año, ¿verdad?, demostraron al gobierno de los Estados Unidos que Costa Rica es un aliado y que más bien ante un evento militar nosotros seríamos un aliado y que para ellos sería conveniente tener un centro, por decirlo así, alterno de contingencia para el suministro de equipo médico y dental. La decisión del gobierno de los Estados Unidos se da ahora en mayo de este año, en cuyo caso, si la decisión del gobierno americano es trasladar eso a los Estados Unidos, a quien no lo haga, ya Trump amenazó con aranceles del 100% a la importación de equipo médico y dental. Y ahí tienen ustedes el dato. Los dispositivos médicos en Costa Rica son el 10% del Producto Interno Bruto, el 40% de nuestras exportaciones, generan 58,000 empleos y hay 100 empresas multinacionales. Sin embargo, a pesar de eso, recientemente una compañía de ese hub médico que se llama Insulet anunció una inversión en Costa Rica de $200 millones y 3,000 empleos. Entonces, si ellos están metidos en esa industria y son una compañía norteamericana, eso podría reflejar de que eventualmente las argumentaciones de Baxter, de las compañías médicas, convenzan al gobierno americano de no afectarnos con ese elemento. Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Democratizando la educación financiera.